Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta hora les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Así que bendiciones para nuestros amados mentores que están en cabina principal, allá en controles. Bendiciones para ustedes, mis queridos Morín, Aarón y Araceli de Morales. También saludos para toda la Quejilá de Yehoshua, a la cual pertenecemos, y para nuestros hermanos de la Yeshiva Yeshua, y también todos ustedes, mis hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Shalom. Bendiciones a cada uno en esta hora. Vamos ya a comenzar entonces con nuestro comentario de la parasha de hoy, que lleva por título Ki Tabou el Eretz, que significa cuando entren en la tierra, y está basado en Números capítulo 15, verso 1 al 41, Jeremías capítulo 17, verso 19 al 27, Salmos capítulo 109, y en el Brit Hadashah, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1 al capítulo 3, verso 24. Y pues vamos ya al comentario, no sin antes orar al eterno Jehová para que Él nos dirija. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten hatorah beshem Yeshua Mashiach sar shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo en el libro de Números, en el capítulo 15, verso 1, y vamos a leer del verso 1 en adelante, mis hermanos. Vamos a leer acá entonces qué nos dice este capítulo. Y nos dice, Vayedaber Adonai o Vayedaber Jehová el Moshe Lemor, que quiere decir, y habló el eterno Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado a la tierra de vuestras moradas que os he de dar, hiciereis la ofrenda de fuego al eterno Jehová del ganado mayor o menor, sea en holocausto o sacrificio, en cumplimiento de voto o como ofrenda voluntaria, o en vuestras fiestas solemnes, para ser recibidos con agrado por Jehová. El que presentare su sacrificio traerá a Jehová como ofrenda vegetal la 10ª parte, o sea, de una efa de flor de harina de trigo mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite, y para libación la 4ª parte de un hin de vino. Ofrecerá esto con el holocausto o el sacrificio para cada cordero. Bueno, acá hemos leído del verso 1 al 5. Sabemos que llega hasta el verso 41 de este capítulo, la parashá. La parashá toma nombre del verso 2, ¿sí? Donde dice Ki Tabou el Eretz, cuando entren en la tierra, o cuando hubierais entrado a la tierra. Bien, vamos entonces, mis hermanos, a nosotros a centrarnos en este capítulo, a tratar de entender un poquito más, ¿verdad?, lo que nos dice, porque yo sé que ya usted lo ha estudiado con todos los demás maestros que han estado compartiendo su parashá también, y el comentario pues de lo que es esta parashá. Y bien, en el contexto hebreo, cuando miramos este capítulo, el capítulo 15,
¿verdad?, de este libro, Bamidbar o Números, es un punto de inflexión, mis hermanos, teológico crítico tras la rebelión en Cades Barnea, de los capítulos 13 y 14, donde la generación mayor, pues miramos que se negó a entrar en la tierra prometida, o sea, por todo lo que hicieron. En el contexto hebreo, entonces, el capítulo, este capítulo 15, ahora no es solo un conjunto de leyes adicionales, sino, mis hermanos, una reafirmación de la gracia, el pacto y la esperanza futura de habitar en la tierra también, y la tierra prometida, ¿verdad? En este caso. Eh, y bueno, cuando vamos al contexto histórico y en una mente hebrea, pues vemos del verso 1 al 2 lo que es la gracia después de la rebelión. Eh, Aunque el pueblo pues falló, miramos que sabemos que falló y fue sentenciado a vagar, ¿verdad? Dios comienza con estas palabras: cuando entréis en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Así lo dice. Y bueno, para una mente hebrea, esto subraya que la fidelidad de nuestro Elohim Jehová no depende de la fidelidad humana. Repito, estas palabras con cuales empieza esta parashá y que toma nombre esta parashá, ¿verdad?, que dice Ki tabou el eretz, cuando entren en la tierra. En una mente hebrea, estas palabras, mis hermanos, subraya que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. ¿Sí? No depende de la fidelidad humana. Y que la promesa a los patriarcas se mantiene. Y esto es muy hermoso saberlo, porque si la fidelidad de nuestro Dios dependiera de la fidelidad de nosotros a Él, yo creo, mis hermanos, que pues mucho pueblo ya no estaría en esta tierra, ya hubiese sido cortado, ¿verdad? Porque nosotros fallamos a cada rato. Y cuando digo a cada rato, me refiero que fallamos pues todos los días, mis hermanos, con una mirada, con un mal gesto, con un pensamiento. Así que solo póngase a pensar, por ejemplo, hoy, y aún en Shabbat, ¿sí?, que estamos buscando la santidad, estamos buscando tener comunión con el eterno Jehová en Shabbat. Pero solo póngase a pensar un ratito y quizás ya falló en algún pensamiento, ¿sí? Quizás en una mirada, en un gesto, en un pensamiento. Hemos fallado. Así que esto es hermoso, saber que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Porque si así fuera, seríamos cortados, mis hermanos. En realidad seríamos cortados. Pero Él conoce que somos débiles, que no somos perfectos, pero somos perfectibles, eso sí, ¿verdad? Y por eso buscamos la perfección, pero que vamos a fallar, vamos a fallar. Pero la promesa, aunque fallamos, la promesa a los patriarcas, la promesa hecha a los patriarcas se mantiene firme. Y así lo vemos acá en el capítulo 15. Dice, cuando entréis. Esto cuando nosotros vemos esta palabra, ¿sí? Ki tabou, cuando entren, ¿sí? Esta palabra es una certeza profética. Es una certeza profética, mis hermanos. Jehová habla de la entrada como ya, como un hecho, ¿sí? No como una posibilidad. No es así. Y Él está hablando, dice, cuando entréis
Esto eleva la moral de lo que es la nueva generación que va a entrar a la tierra, a la tierra prometida, pues. Así que así habla nuestro Jehová. Él habla así siempre, habla con certeza. ¿Sí? Él afirma lo que va a pasar porque sabe lo que va a suceder. Y en nuestra vida es igual. Y así como le habló aquí al pueblo de Israel y le dijo, cuando entréis, o sea, ustedes van a entrar, sí o sí, ustedes van a entrar. Así Él también nos habla y nos sigue hablando a nosotros con una certeza profética. Y es que Dios siempre, Jehová siempre nos va a hablar de acuerdo a sus planes, nos va a hablar con una certeza profética. Siempre, mis hermanos. Las promesas que están en la Torá, en el Brit Hadashah, que son para nosotros, son con una certeza profética. Pero ¿qué sucede? El enemigo viene y quiere arrancar de nuestra mente y corazón lo que es el entender que Jehová nos está hablando con una certeza profética en su palabra. Que lo que Él nos dice que va a acontecer, va a acontecer. Pero muchas veces con los ataques que tenemos entra la duda. Entra la duda. Y es precisamente eso lo que sucede, la duda, porque hay una certeza profética en cada promesa del eterno Jehová para su pueblo. Hay una certeza profética en la Torá para nosotros. Y tengamos presente esto, porque cuando viene el ataque del enemigo, mis hermanos, en ese momento se nos olvida la certeza profética de sus promesas. Pasamos por alto la certeza profética de sus promesas. Y entonces cada vez que el enemigo le traiga una lucha, que venga con una muralla en contra de los planes y la voluntad de Dios para su vida, usted recuerde que usted tiene una certeza profética en las promesas, ¿sí? Que no se quedan simplemente en eso, en promesas, porque Dios no es igual al hombre. El hombre muchas veces promete y no cumple. Dios no es así. Él promete y lo que promete ya tiene una certeza profética. Así es, mi hermano y mi hermana. Y por eso esta palabra kitabou, ¿sí? Cuando entréis, aleluya. Cuando entren, bendito sea Jehová. Luego, esto en los versos 1 y 2, ya en los versos 3 al 16, nosotros podemos ver lo que son las leyes de sacrificios y libaciones. Por ejemplo, de los versos 3, de los versos 4 al 10, vamos a decir, más bien aparece la integración de la tierra. Se introducen ofrendas, ¿verdad? Por eso digo que aparece la integración de la tierra, porque se aparece aquí en los versos 4 al 10, lo que vemos, la introducción a ofrendas de harina, aceite y vino, libaciones, pues, para acompañar los holocaustos. Y esto nos dice mucho. Esto simboliza que en la tierra la adoración incluiría los frutos de su trabajo agrícola, o sea, pan, aceite, vino, no solo ganadería del desierto. Y es un cambio también de mentalidad de nómadas que tenían ellos a agricultores establecidos, porque hasta el momento ellos eran nómadas, pero ya nómadas es que viajan de un lugar a otro, ¿verdad? Para hacerme entender un poquito más sencillo, para que entienda la palabra nómada de una forma sencilla, ¿sí? Es alguien que, bueno, no lo está en un lugar, está por un tiempo en un lugar y de allá a otro, y así le pasaba al pueblo de Israel. Pero ahora ya no era así, ahora tenía que haber un cambio de mentalidad, ya no era de nómadas, ahora era de agricultores establecidos. Y con esto, con la ofrenda de harina, aceite, vino y todo esto nos habla
para acompañar los holocaustos. Nos habla de que la tierra iba a ser bendecida por Jehová para que diera su fruto siempre para el pueblo y para que no le faltara en su trabajo, no le faltara en su alimento, más que todo el pan, el aceite y el vino. Y es por eso que hay que agradecer a Jehová por el alimento que tenemos cada día. ¿Cuántos agradecen al eterno Jehová por el alimento que tienen cada día? Por el pan de cada día. Y es por eso que nuestro amado Yehoshua, precisamente en la oración que él hace, que nos deja como modelo, la oración del Padre Nuestro, él habla del pan de cada día, ¿sí? Habla del pan de cada día también. Así que, porque es importante que siempre nosotros le demos gloria al eterno Jehová por los alimentos. Cuán importante es. Pero una persona, la mentalidad del ser humano, y no una persona, sino muchas personas, cuando no tienen, ahí están pidiéndole a Dios, Dios, dame esto, dame aquello, mira la lucha que estoy pasando, mira toda la necesidad que tengo. Y cuando ya tienen, mis hermanos, cuando ya tienen un buen empleo, tienen un buen trabajo, no ganan mal y tienen alimento suficiente, se olvidan de Dios. Ya ahí se olvidaron de Dios. Así conozco mucho yo. Mientras están sin trabajo, mientras están pasando la necesidad, ¿cómo claman a Dios? Y claro, nuestro Dios es un Dios fiel, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues les viene la bendición, pero después ellos ya no se recuerdan de Dios. Qué terrible, pero acá estamos viendo los versos 4 al 10 de este capítulo 15, que es necesario entonces, estamos llegando a este punto, a esta conclusión de que es necesario darle gracias a Dios por los alimentos, porque de Él es la tierra y Él es que hace que seamos bendecidos con los alimentos, mis hermanos. Y bien, de los versos 15 al 16, los versos 15 al 16 nos habla de una sola ley para todos. Jehová establece que no hay distinción entre el nativo, o sea, el israelita, y el ger. El ger es el extranjero, ¿verdad? El del hebreo, ger, el extranjero, que es converso, que reside entre ellos, ¿verdad? Y en materia de lo que es, acá habla de que no hay distinción en ninguno entre el israelita y el ger, el extranjero, en lo que es en materia de adoración. Esto entonces enfatiza la gracia universal y la unidad de la asamblea, de la cajal, ¿sí? Que tiene que haber esa unidad siempre. Y que nuestro Jehová en realidad no hace acepción de personas. Ya cuando avanzamos de los versos 17 al 21, miramos lo que es la ofrenda de la masa. Y pues aquí hay un reconocimiento de la fuente. O sea, al entrar en la tierra, debían ofrecer la primera parte de su masa, o sea, de la jalá, a Dios. Y esto es un acto de dependencia de Él, ¿verdad? De dependencia de Él, reconociendo que todo el alimento provisto en lo que es la tierra proviene de Él, lo que estábamos hablando también, no de sus propias manos. Y es que esto es terrible, porque así sucede. Muchos creen que lo que tienen es por sus propias manos, mis hermanos, pero estos versos 17 al 21 nos da a entender que quien da todo es Dios y que dependemos de Él. Y que no debemos, esto de lo que es que debían de ofrecer la primera parte de su masa, esto nos da a entender que dependemos de Él y que todo lo que tenemos no es por nuestras propias manos, pero muchos hoy tienen lo suficiente, son bendecidos y creen que es por su propia mano que han hecho esto.
han hecho todo eso. Les pasa un poco como Nabucodonosor, ¿sí? Que creía que todo lo que tenía era por su propia mano y él se creía, ya por último se creía un Dios y entró en una etapa tremenda cuando ya sabemos que quedó loco por muchos años, por varios años. Entonces, pero yo no sé, yo creo que hay mucha gente que está muy alejada de la Torá y cree que todo lo que hace, pues se ameritan todos ellos. Y, y no es así, mis hermanos. Una persona puede ser muy inteligente, puede ser muy sabio, eh, eh, como sea, ¿verdad? Puede ser muy inteligente, muy sabio, pero eh, todo lo que tiene es porque Dios se lo permite. Y, y varios no reconocen eso, creen que todo lo que hacen es por sus propias manos. Y entonces ya miran de menos al pobre, miran de menos al que es de una clase social baja, porque creen que todo lo tienen por sus propias manos y no saben que hoy están arriba y mañana pueden estar abajo, porque no están reconociendo al Elohim de Israel, que es quien les ha bendecido, mis hermanos. Pero gloria damos al eterno Jehová por todos aquellos que son bendecidos y que reconocen que no es por su propia mano que tienen todo, sí, todo lo que tienen, valga la redundancia, sino que es por la misericordia de nuestro Elohim Jehová. Aleluya. Luego de los versos 22 al 31, miramos pecado acá de pecados de ignorancia y versus lo que es rebelión. Em, por ejemplo, el verso 22 al 29, miramos si la comunidad o un individuo peca por error, hay provisión para expiación y perdón, ¿verdad? Se requiere humildad y arrepentimiento. O sea, de los versos 22 al 31, miramos que de parte de Jehová hay un reconocimiento para todo aquel que ha pecado, que no ha querido y ha pecado, que de repente fue débil en tal o cual situación. Eso nos dan a entender los versos 22 al 31 de este capítulo 15, que de repente fueron débiles en alguna situación, pecaron, pero que no es que pensaron estar pecando así siempre o pensaron caer en el pecado, no. Entonces, miramos que es un pecado, vamos a decirlo así, que también se podría catalogar entre los pecados de ignorancia, aunque la palabra ignorancia es cuando usted hace algo y no sabe, pero de repente se cataloga también estos pecados como pecados de ignorancia porque no es algo premeditado, ¿verdad? Entonces miramos que había un perdón por ese error, por ese pecado, y hay provisión para expiación y obviamente para perdón entonces. Y que lo que se requería era humildad y un verdadero arrepentimiento, que era no volver a caer en lo mismo. Pero también estaba el pecado de soberbia. Miramos los versos 30 al 31, ¿verdad? Pecar con mano levantada significa desafiar conscientemente la autoridad de Dios. Así está toda aquella persona que no quiere venir a los pies del Mashiach, que no quiere servir al eterno Jehová, que no quiere guardar Torah, que no quiere obedecer Torah, que sabe que tiene que alejarse del pecado, que sabe que está pecando, que sabe que está haciendo mal y sigue en esa misma condición. Así que esta persona está con mano levantada. En el mundo espiritual se conoce a una persona que está pecando voluntariamente y que no quiere reconocerlo, no porque no pueda, no porque no sepa, simplemente porque no quiere. En el mundo espiritual, a esta persona se le conoce como una persona con mano levantada, una persona que está levantando su mano contra la palabra de Dios y contra Dios mismo. Significa entonces desafiar conscientemente la autoridad de Dios. Qué tremendo para toda esta gente que están desafiando conscientemente la autoridad de Dios y que por los momentos muchos están tranquilos, pero juicio viene. Es tremendo, mis hermanos.
Así que así pasaba en el pueblo en estos versos 30 y 31 del capítulo 15 de Números. El castigo era el desarraigo, o sea, el ser cortados, porque al desafiar conscientemente la autoridad de Dios, eh, eso era menospreciar la Torá de Jehová, menospreciar su dabar, menospreciar su palabra. Lastimosamente, muchos están así hoy en día también, en esa misma condición, por la cual hay que orar, mis hermanos, por ellos. Hay que clamar por esta gente que está así. ¿Verdad? Que usted le habla y sabe que anda en pecado y sigue en lo mismo. Y otros hasta se ríen de una forma burlesca, como quien dice, un poco me importa que ellos estén en esta condición, porque no les interesa salir de ahí, porque no quieren salir de esa condición de pecado, mis queridos hermanos, y han perdido el temor a Jehová completamente. ¿Sí? Si no lo tenían, pues difícilmente lo van a encontrar, porque en esa condición el pecado lleva a más pecado. Tremendo. Y bueno, de los versos 32 al 36, aquí vemos el transgresor del Shabbat. Aquí, mis queridos hermanos, del verso 32 al 36, miramos que hay un transgresor del Shabbat y vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Estos versos 32 al 36 nos dice: y estuvieron los hijos de Israel en el desierto y hallaron un hombre que estaba recogiendo leña en día de Shabbat, ¿verdad? En día de Shabbat. Y lo presentaron los que le hallaron recogiendo leña ante Moshe y a Aarón y toda la cajal, toda la congregación. Y le pusieron en prisión porque no estaba declarado qué habían de hacer con él. O sea, no había una ley en ese momento, mire. Y dice, y dijo el Eterno a Moshe, el Eterno Jehová a Moshe, verso 35, tal hombre será ciertamente muerto. Ay, 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 qué tremendo. Tal hombre será ciertamente muerto. Mátale a pedradas. Mátele a pedradas toda la congregación fuera del campamento. Ay, qué tremendo, mis hermanos. Y verso 36 dice, y toda la congregación le sacó fuera del campamento y le apedrearon, de modo que murió, como el Eterno Jehová había ordenado a Moshe. Es terrible, mis hermanos, ¿verdad? Terrible lo que pasó con este varón, pero aquí lo que hay es un contexto de obediencia en esta historia del transgresor del Shabbat, en el verso 32 al 36 que hemos leído. Qué terrible, sí, leerlo. Haber estado ahí en ese momento, imagino que muy terrible, pero tenían que obedecer, ¿sí?, lo que Jehová les dijo a Moshe y a Aarón. Y bueno, murió apedreado el varón que transgredió el Shabbat. Pero acá lo que hay es un contexto de obediencia. El hombre que, ¿a qué me refiero? Bueno, el hombre que recogía leña en Shabbat ilustra lo que es el pecado de soberbia mencionado anteriormente, ¿verdad? Al desafiar lo que es el descanso sagrado. Profanaba, al desafiarlo, el descanso sagrado, profanaba lo que era el pacto. Este varón estaba profanando el pacto. Es decir, mis hermanos, él sabía que era Shabbat, pero no le importó que fuera Shabbat. Hay mucha gente que no tiene el temor de Jehová, mis hermanos. Hay mucha gente que está en el camino del Eterno Jehová, que dice servir al Mashiach, pero no tiene el temor de Jehová. Y usted lo escucha diciendo malas palabras, y usted ve el testimonio que está por el suelo, que no refleja la imagen de nuestro Dios en su testimonio, para nada, ni de nuestro Mashiach Yehoshua. Y son gente que
no tienen el temor de Dios y dicen servir a Dios. Imagínense, este varón no le importó que era Shabbat, se fue a recoger leña. Qué terrible, ¿verdad? Y como no había una ley, dijo, voy a ir. Y pensó que no le iba a pasar nada, aún sabiendo que estaba obrando mal, que estaba haciendo mal. Y así hay gente, mis hermanos, que dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no saben que las consecuencias pueden ser muy terribles, ¿sí? Cuando nos alejamos de la Torá. Y bueno, aquí miramos que la pena de muerte, pues también de este varón, muestra la severidad de lo que es eh, la desobediencia, ¿verdad? En la nueva etapa del pueblo, que tuvieran cuidado. Y bueno, ya más adelante vamos a ver que em, en otros capítulos vamos a ver, mis hermanos, algo otras terribles consecuencias que ya acá Jehová les estaba pues como advirtiendo, ¿sí? Lo que les podía pasar si desobedecían, si se trataban de burlar y desobedecer de esa manera la Torá. Pero bueno, y vamos a ver más adelante en otra parashá, mis hermanos, todo esto. Pero por los momentos acá esto es una advertencia para que tengan cuidado de guardar Torá, de no desobedecer al eterno Jehová y de no tomar en poco la Torá, la palabra, ¿verdad? De tener mucho cuidado. Y bueno, ya en los últimos versículos del 37 al 41 miramos la ley de los tzitzit, que es un recordatorio visual, ¿verdad? Dios ordena poner flecos, o sea, los tzitzit en las esquinas de sus vestiduras, con un hilo de color azul, un tejelet. Bueno, en una mente hebrea, cuando vemos estos últimos versículos de este capítulo en la parashá, versos 37 al 41, que habla de los tzitzit, tzitzit sirven para ver y recordar. Sí, esto es una mente hebrea. Los tzitzit, repito, sirven para ver y recordar lo que son todos los mandamientos, evitando seguir los impulsos del corazón y los ojos que llevan a la idolatría, ¿verdad? Llevan muchas veces al fracaso cuando es un impulso nada más, ¿sí? Y que eso tiene que ver con la mente también, ¿sí? A veces la mente nos traiciona, así que hay que llevar todo pensamiento, mis hermanos, cautivo, ¿sí? Todo pensamiento del maligno. Ver y recordar esto es muy importante acá, o es el simbolismo de los tzitzit. Es una herramienta de santidad activa, los tzitzit, podemos decir, para ser santos, para que el pueblo de Israel fuera santo a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por eso los tzitzit, para que ellos vean y recuerden todo lo que Jehová ha hecho. En cuanto a lo que es el hilo azul, el color azul representa lo que es el mar, representa el cielo, y en última instancia representa el trono de Dios. Esto uniendo al hombre con lo divino, con la divinidad, ¿sí? Unión de lo que es la comunión. Y bien, entonces, como conclusión, miramos que el capítulo 15, entonces, es un puente entre la generación que murió y la que entrará en la tierra prometida, enseñando que la obediencia y la adoración son la respuesta a la gracia de Dios, ¿sí? La obediencia y la adoración que nosotros le damos a Dios es en respuesta a la gracia de Él para con nosotros. Aleluya. Le adoramos porque le amamos. Le obedecemos porque le amamos.
y en respuesta a lo que es la gracia de Él sobre nosotros. Sí, qué bonito, porque no le adoramos, no le obedecemos a Él simplemente, o voy a decirlo así, le estamos adorando y le estamos obedeciendo a Él de todo corazón y no simplemente por una rutina, no simplemente por tradición, no por eso, sino porque es nuestra respuesta a la gracia de Él sobre nosotros. Es nuestra respuesta, la obediencia que le damos a Él y la adoración. Es nuestra respuesta al amor que Él tiene por nosotros. Bendito y alabado Jehová. Y entonces, este capítulo 15, como les iba diciendo, es un puente entre la generación que murió y la que entrará en la tierra prometida, enseñando esto, ¿verdad? Que la obediencia y la adoración son la respuesta a la gracia de Dios y no la causa de ella, tampoco, ¿verdad? O sea, la obediencia y la adoración son la respuesta a la gracia de Dios, no la causa de ella. Y entonces vemos que el enfoque está en vivir bajo la cobertura de sus mandamientos. Sí. Al tomar posesión de la promesa. ¿Sí? Entonces, repito, y con esto finalizo, el enfoque está en vivir, y esto nos enseña el capítulo 15 también, en vivir bajo la cobertura de sus mandamientos, así como el tzitzit, aleluya, tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque tiene que ser vivir bajo la cobertura de sus mandamientos al tomar posesión de lo que son, de lo que es la promesa, de lo que son sus promesas. Bien, mis hermanos. Amén. Hasta acá mi comentario. Yo estuve con ustedes, su hermano Nelson Méndez. Y pues quien les dice a todos gracias por su atención y será hasta la próxima para allá, si Jehová así lo permite. Nos hemos gozado y nos seguimos gozando en este bello Shabbat. Bendito y alabado Jehová. Muchas berajot y Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Shalom, shalom.